Buenos días. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Iván Embasa. Yo soy originalmente de Camerún, pero me he criado en Madrid. Tengo el privilegio y el honor de ser parte de este ministerio desde hace 10 años. Entonces, gracias a Dios, he podido los últimos 10 años de mi vida dedicarme a la evangelización. Y honestamente es que Dios es así, o sea, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, que a Él le ha complacido que la gente se salve a través de la locura de la predicación. Y es así, hay que predicar, es lo que hay. Ojalá, bueno, no sé si ojalá, ¿no? Pero podría ser de otra forma. Podría ser, pues, yo qué sé, haciendo mimos o... Pero Dios ha querido que sea a través de la locura de la predicación. Por lo tanto, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que hablar. Tenemos que usar palabras. Palabras tienen que salir de nuestra boca. Fijaros lo que acaba de hacer Irán, ¿qué impacto ha tenido en ti ahora? ¿Qué impacto ha tenido en ti? Es el Evangelio. Irán me está contando una verdad que ha transformado su vida. Una verdad de parte de su Creador. Podemos oír un montón de voces, un montón de ideas, pero cuando es tu Creador el que habla, todo cambia. Y ese es el poder del Evangelio, que no es un mensaje que estamos dando nosotros porque, no, sino que estamos hablando de parte de Dios. Estamos dando el mensaje del Creador de los seres humanos, que es Dios. Eso es el Evangelio. Y fijaros, yo en estos últimos meses he tenido una experiencia con Dios súper interesante porque, claro, llevo mucho tiempo predicando el Evangelio, ¿no? Pero leyendo Hechos, y es un poco de lo que quiero hablar hoy, he descubierto algo que a mí me ha revolucionado. O sea, es algo que más o menos ya sabíamos, ¿no? Entre comillas, entendíamos, algo que incluso practicamos en Impact, por decirlo así, pero claro, no sabía que en la Biblia estaba tan claro. No sabía que ya venía en la Biblia, no sabía que era algo que no hemos inventado para nada nosotros, los de Impact. Entonces, quiero que vayáis conmigo al libro de Hechos, capítulo 2. Voy a intentar ir un poco rápido, ¿vale? Para no cansaros. Domingo por la mañana, hemos tenido una semana intensa. Hechos 2, del 5 al 11. Es súper interesante porque habla de la venida del Espíritu Santo. Y Rubén, no te asustes, no voy a hablar en lenguas. Quiero destacar algo. Fijaros, dice que en ese momento, ¿no? Cuando el Espíritu Santo hizo su entrada triunfal, dice que había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Para mí, esto es lo más espectacular que sucedió ahí. Es decir, gente de diferentes naciones, de diferentes culturas, pudo escuchar el Evangelio en su propio idioma. Y después de eso, si seguimos leyendo,
Es lo que pasó, ¿no? Que Pedro dio el sermón y dice la Biblia que 3.000 personas se añadieron a la iglesia. Yo la primera vez que prediqué en la calle, ¿sabéis cuánta gente respondió? Dice que 3.000 personas se añadieron a la iglesia. Pero lo impactante es lo que dice el 8 y luego el 11, de que les oían hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Y para mí aquí ha habido una revelación muy fuerte. Y es que el Espíritu Santo nos da la capacidad de predicar el Evangelio en el idioma de nuestra generación. El Espíritu Santo nos da la capacidad, repito, de traer el Evangelio en el idioma que nuestra generación habla. ¿Cuál es el idioma de nuestra generación? Y quiero que te quedes con esta pregunta. ¿Cuál es el idioma de nuestra generación? Porque, mi gente, no estoy hablando de un idioma propiamente dicho, ¿vale? Cuando hablo de idioma, me refiero al contexto en el que estamos, a la cultura en la que estamos. Me refiero al momento histórico, ¿no? en el que Dios nos permite vivir. Porque el mensaje no cambia, el mensaje es el mismo. Pero lo que sí quizás cambia es la forma de traer el mensaje. Los métodos, las estrategias. Y para mí, esto que está diciendo en el libro de Hechos, para mí ha sido una gran revelación de cómo el Espíritu Santo nos capacita, nos inspira, nos da estrategias, nos da la creatividad para poder traer el Evangelio y el mensaje de una forma que nuestra generación lo pueda entender. Fijaros, Romanos 10, del 13 al 14 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Y yo he añadido algo, yo sé que a la palabra de Dios no hay que añadir nada, ¿vale? Pero a mí me venía esta pregunta también. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique en su idioma? Ayer Isaac me dijo una frase que me partió en dos. La voy a tuitear esta tarde. Me dijo, mira, si tú hablas en el idioma que la gente entiende, hablas a su mente. Pero si tú hablas en el idioma al que la gente pertenece, les hablas al corazón. Creo que era así la frase, no sé si la he dicho bien. Pero iba por ahí. Y fijaros lo que dice aquí. Dice que la fe viene por el oír, Romanos 10, 17, y el oír la palabra de Cristo. Y creo que una de las cosas que más nos cuesta como iglesia es adaptarnos al tiempo que nos rodea. Es como que resistimos. Nos cuesta mucho adaptarnos, porque obviamente hay cosas que no están bien, obviamente. Entonces no estoy hablando de mimetizarnos con lo malo, no estoy hablando de eso. Pero sí de alguna parte tenemos que aceptar que estamos en otros tiempos y que quizás el Evangelio no va a llegar a la gente como llegaba antes. A veces a nosotros nos gusta pues hablar nuestro propio idioma, el evangelicaliano. No sé si os suena, es un derivado del latín. Y el evangelicaliano es un idioma que solo los evangélicos entendemos muchas veces. Y depende de qué iglesia seas, de qué denominación, pues ya ahí tiene sus derivaciones, ¿sabes? Sus aleluyas, tono agudo, depende de dónde estés. Y a veces nos acostumbramos tanto a hablar nuestro propio idioma, que cuando salimos fuera y queremos hablar a la gente de fuera entre comillas, cuando queremos hablar a otras personas, no nos entienden. Y algo que dice Lance, que es súper duro, dice Lance, no han rechazado el mensaje, te han rechazado a ti. Y es algo que Lance nos dice mucho, que no es que rechacen el mensaje, muchas veces rechazan a los mensajeros. ¿Qué hemos visto esta semana? Y no solo esta semana, seguro que a lo largo de vuestra vida lo habéis visto, ¿vale? Pero yo he estado aquí esta semana con vosotros, es el momento en el que hemos coincidido. ¿Qué hemos visto esta semana? Hemos visto gente responder al Evangelio.
Incluso el viernes teníamos todo en contra. Lluvia, un poco de frío, no habíamos podido repartir la publicidad como nos hubiera gustado. Pero ¿qué pasó? Gente respondió. Había un chaval venezolano que vino desde Barcelona, desde el centro al evento, sin saber que era un evento cristiano. Y al parecer respondió al llamado. El evangelio funciona. Ahora, nuestra parte es importante también, y es poder contextualizarlo. Y la Biblia, o sea, en la Biblia ya viene todo esto. Tenemos el ejemplo de Pablo, y seguro que muchos conocéis esto en 1 Corintios 9, 19 al 23. Él dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice ¿cómo? Let's go. Para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Para ganar a los que están bajo la ley. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios se salve alguno. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. A veces como iglesia amamos más nuestra tradición, nuestras formas, que el evangelio en sí mismo. Y no es un juicio contra vosotros, ¿vale? Estoy hablando de mí mismo, porque sé que esto aquí no pasa. Estoy hablando de mí. A veces es como que amamos, y no es algo consciente, ¿vale? Que decidimos, no, pero inconscientemente es como que amamos mucho nuestra forma, más que en sí el propósito del evangelio. ¿Que cuál es el propósito del evangelio? Decídmelo, lo sabéis mejor que yo. ¿Cuál es el propósito del evangelio? El ministerio de la reconciliación. Que gente se reconcilie con Dios. Que gente vuelva a su Creador. Y creo que ya la idea está bastante clara. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que es Pablo en Atenas también. Cuando Pablo estuvo hablando en el Areópago. Y es interesante, en Hechos, quiero dar todos los versículos para ser lo más bíblico posible. Hechos 17, yo destacaría el 28, ¿vale? El versículo 28. Hombre, Pablo primero estuvo hablando en las sinagogas, después estuvo hablando con griegos, con gente de ahí, y les llamó tanto la atención que le dijeron, ven al Areópago y da esta nueva idea que tienes, porque era un lugar donde era muy común eso, la gente venía, lanzaba ideas, gente escuchaba, se discutía, se debatía. Entonces ahí estaba Pablo, y es súper interesante lo que Pablo dice en el 28, porque dice, en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros linaje suyo somos. Lo que estaba haciendo Pablo, él estaba mencionando al filósofo Arato de Solos, un poema que ese filósofo hizo relacionado a Zeus, que somos linaje de Zeus. Entonces Pablo cogió eso y lo trajo al contexto, o sea, cogió eso para conectar con la cultura con la que estaba hablando, haciendo una referencia cultural que ellos entendían para llevarlo al evangelio. Impresionante. Pero para mí esto es el ejemplo de lo que el Espíritu Santo, de lo que Dios quiere que hagamos en relación a la evangelización. Ser capaces de hablar el idioma de nuestra generación, ser capaces de usar referencias culturales que la gente pueda entender. Tenemos el ejemplo de Jesús con las parábolas, aunque sabemos que las parábolas no eran tan claras, era como que daba mensajes un poco en código, sí que las referencias eran obvias. Sí, como la palabra del sembrador, o sea, él estaba hablando a un mundo, a una sociedad que se dedicaba al trabajo en el campo. Entonces entendían esas referencias. Si hoy pues a mí me das estos ejemplos, pues yo no tengo ni idea. Yo el campo lo he visto pues aquí, ¿sabes? En Santa Coloma, yendo a casa de Isaac. Fuera de ahí, pues, háblame de edificios, pero de referencias culturales. Y básicamente, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder
cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Ser testigo significa hablar de algo que hemos visto, algo que hemos experimentado, algo que... Y es interesante que muchas veces como iglesia, justo ahora lo estábamos hablando con Rubén, nos olvidamos de este llamamiento que tenemos, de ser testigos. Nos olvidamos de la gran comisión, que es id. Jesús dijo que somos la luz del mundo. Y la luz está para alumbrar, ¿dónde? En las tinieblas. No te he oído, pero seguro que lo que has dicho es eso. La luz está para alumbrar en las tinieblas. Y eso es lo que somos. Y la gran comisión es id. Y como iglesia, como cristianos, muchas veces nos hemos acomodado mucho. Y estamos tanto entre nosotros, tanto en nuestras actividades, en lo que hacemos, que perdemos la perspectiva de lo que está sucediendo ahí fuera. Y cuando salimos fuera nos asustamos. Cuando salimos fuera, ¡ah! Dos chicas se están besando. ¡Guau! Nos olvidamos que esto es algo que lleva 40 años gestándose. Y ahora explota en nuestra cara. Pero lleva 40, 50 años gestándose. No viene de ahora. Entonces, hermanos, hermanas, yo quiero animarnos a que esta experiencia que hemos tenido esta semana sea algo que nos anime, nos impulse, nos motive a salir fuera, a predicar el evangelio, a hablarle de Dios a la gente, a contar nuestro testimonio en 3 minutos, ¿eh, Rubén? A ponernos esos desafíos, esos retos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y quiero daros algunos ejemplos ya para terminar, ¿vale? Algunos ejemplos porque algo que me venía muy fuerte leyendo sobre esto y preparando esto es que para cada generación Satanás tiene un plan de destrucción. Para cada generación el infierno tiene un plan de destrucción, una estrategia muy clara y tiene sus agentes en la tierra para que ejecuten esa estrategia. Esto es real, familia. Ahora, para cada generación, Dios tiene un plan de redención. Y tiene a sus agentes en la tierra llenos del Espíritu Santo para que ejecuten su tarea. ¿Y quiénes son sus agentes? Mira a la persona que tienes al lado. Ese es el agente de Dios. Y el Espíritu Santo está listo para traer un nuevo Pentecostés. ¿Qué quiero decir con un nuevo Pentecostés? Un mover del Espíritu Santo que nos capacite y nos empodere para predicar el evangelio a esta generación en el idioma que ellos entienden. Y quiero poneros algunos ejemplos. ¿Tienes las imágenes ahí? Ahí está, gente ready. Creo que yo lo veo allí, ¿no? Vale. Esto es, ¿cuántos estuvieron en esta época? Estoy hablando del movimiento hippie. Aquí alguno ha sido hippie, es que algunos yo lo veo. Aquí alguno ha sido más hippie. El movimiento hippie, los años 60. Un movimiento que revolucionó a la juventud, sobre todo de Estados Unidos, nació en California. Y era un movimiento cuyo aval era la paz, el amor, la libertad. El problema de este movimiento son las consecuencias que trajo. Trajo muchísima destrucción a jóvenes y adolescentes que se vieron atrapados en una vida de desenfreno de la que no supieron cómo escapar. Fue el inicio de algo caótico y destructivo para este mundo. Sigue pasando, siguiente imagen. Make love, not money. Ahora, las pintas molaban, ¿eh? Aquí estaba guay. Entonces, cuando se ha hablado que Satanás tiene un plan de destrucción para cada generación, me refiero a esto. Ideologías,
filosofías, ideas que prometen el bienestar, pero que traen destrucción. Ahora, pasa a la siguiente. Fijaros, y esto fue uno de los momentos clave en el movimiento hippie, 1969, el Festival de Woodstock, que creo que concentró a 100 y pico mil jóvenes. No recuerdo bien la cifra, lo he estado leyendo, pero no me acuerdo, perdón. Ahí tenemos al gran Jimi Hendrix. Y fijaros, esto era la celebración de una supuesta libertad, de un supuesto amor, pero que trajo destrucción a miles y millones de jóvenes. Ahora, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el plan de redención de Dios para esta generación? Pasa a la siguiente imagen. El movimiento de Jesús. Una revolución total. Gente que guiados por el Espíritu Santo fueron capaces de presentar el Evangelio de una forma que los hippies pudieron entenderlo. Y fue tan fuerte lo que sucedió aquí. No sé si tienes otra imagen. Pasa otra. No, atrás, vuelve atrás. No la he puesto. Quédate aquí. Fue tan fuerte lo que sucedió aquí que dicen los documentos que he leído que en las costas de California dice que había bautismos masivos. Cientos de miles de jóvenes eran bautizados por hombres con barba larga, con pañuelos aquí en la cabeza, cantando canciones. O sea, hippies convertidos, bautizando hippies. O hippies infiltrados, bautizando hippies. No lo sé. Pero lo que sí sé es que hubo una generación que se levantó para predicar el Evangelio en el idioma que esta gente lo entendía. Siguiente imagen. Y esto es el Explo 72. Era lo contrario al movimiento de Woodstock. Esto es la Explo 72, 50.000 jóvenes declarando que Jesucristo es el Señor. Ahí tenemos a Billy Graham. De hecho, escuché el sermón de Billy Graham y parte de eso es lo que yo usé ayer en el llamado. Y fue tan fuerte lo que trajo el movimiento de Jesús, siguiente imagen, que salieron en el New York Times. La revista más prestigiosa de Estados Unidos. The Jesus Revolution. Sacudieron el país. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Ellos eran mejores que nosotros? No. Es el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo de Hechos, el mismo Espíritu Santo de los 60, 70. Es el mismo Espíritu Santo que está aquí ahora. En Sant Boi, en Cataluña, en toda la península. Siguiente imagen. Ah, sí, lo tengo. Los bautismos. Let's go. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es solo un ejemplo de lo que sucedía, ¿vale? Y esto era constante. Constante, constante, constante. A principios de los 70. ¿A cuántos os gustaría ver esto, vivir esto? A mí me encantaría. ¿Y qué es lo que está sucediendo en estos tiempos? ¿Qué problemáticas, qué vemos que Satanás está haciendo en medio de nuestra generación? La ideología de género. Pon la siguiente imagen. ¿Sabéis quién es este? Este se llama Holland London, su nombre original. Y él es alguien que él estaba en un proceso de transformación, ¿no? No solo para ser mujer, sino también para ser mujer asiática. O sea, una movida un poco más complicada. Y hubo un momento en el que él escuchó la palabra de Dios y decidió frenar. Y no solo frenar, sino ir para atrás. Ahora, bendita sea la persona que le predicó el Evangelio, o las personas que se atrevieron a hablarle. Las personas que no sé dónde tuvieron que estar para coincidir con él. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Dónde tuvieron que estar? No creo que él entrase a un culto de domingo, o quizás sí. O quizás sí, no lo sé. Pero, aún así, alguien o varias personas tuvieron que acercarse y presentarle el Evangelio.
Y yo creo que eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta generación. Empoderarnos para que podamos hablar a estas vidas. ¿Sí? He cogido otro ejemplo, dale al siguiente. Vale, esta mujer se llama Blac Chyna. Ella era súper famosa por ser modelo de videoclips, del mundo de la música urbana. Y en la pandemia, muchos quizá lo sabéis, que en la pandemia hubo un boom de una plataforma que se llama OnlyFans, que mucha gente lo vio como una manera fácil y rápida de ganar mucho dinero. Y ella se entró en esta aplicación, y OnlyFans es una aplicación básicamente donde tú, a cambio de dinero, la gente se suscribe a tu cuenta, pues puede ver contenido más explícito de lo que quizás pueden ver en Instagram. Entonces, ella se abrió un OnlyFans, ganó muchísimo dinero, pero el año pasado empezó a conocer a Cristo y se bautizó. No solo ha cerrado su cuenta de OnlyFans, sino que ella empezó un proceso de quitarse implantes y empezó a grabar en vídeo el proceso. Los implantes en los pechos, en los labios, en los pómulos. Y no solo eso, sino que al parecer ella tenía un tatuaje de un demonio. La figura de la cabra, pues ella lo tenía tatuado y se lo ha quitado. Y cuando le preguntan qué es lo que dice, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Interesante. Estas son varias cosas que suceden en nuestra generación. Una generación a la que se le está vendiendo una falsa libertad, pero no es muy diferente a lo que sucedía en los tiempos de Jesús, los tiempos de Pablo, los años 60. Mi pregunta para ti es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Dios nos habló hace dos o 3 años. Bueno, Dios lleva tiempo hablándonos, pero hace como 2 o 3 años decidimos escucharle y nos dimos cuenta que la música urbana, claramente tiene muchísima influencia en nuestra generación. Y nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo. Vale, quizás no podemos alcanzar a Bad Bunny, pero quizás con nuestra influencia podemos alcanzar a todos los chavales de nuestro barrio que se están metiendo en la música urbana. Entonces iniciamos un proyecto llamado La Sesión y quiero que veáis un vídeo de lo que es La Sesión. Esto es culpa de Néstor Ortega. Néstor Ortega, responsable de esto. Claro, prácticamente el 70 o 80% de los chavales que habéis visto no son cristianos o no eran cristianos. Es un evento que hemos diseñado por y para ellos. Quizás si algunos entrarais a ese evento os asustaríais por las cosas que suceden ahí. Pero ¿habéis visto el final, lo que pasa? Estamos hablando su idioma para poder llegar a su corazón. Y al final todos esos chavales se abren a Cristo. Nos dejan orar por ellos. Nos dejan predicarles el Evangelio. Y yo podía deciros que gracias a este evento hemos
bueno, Dios ha rescatado 5 o 6 chavales que no solo han hecho alfa con nosotros, sino que están liderando grupos pequeños, o sea, de estar totalmente lejos de Dios, ahora reconocerse ellos mismos como cristianos. Tenemos a César, que es un speaker muy conocido en esta zona de Madrid, que es súper interesante porque hace poco que hicimos una batalla de gallos. Al final de la batalla de gallos, hablando con unos chavales, Josu se puso a orar por ellos y César era súper guay porque él era como, no, yo soy de ellos también. Yo también. Yo estoy con ellos. O sea, yo soy uno de ellos, ¿sabes? Y es súper fuerte lo que está pasando. Y no es porque nosotros seamos mucho mejores, no. Es el Espíritu Santo, familia. Es el Espíritu Santo. Entonces yo quiero dejaros con esta idea. Dios tiene un plan de redención para cada generación. Por muy difícil que parezca, por muy imposible que parezca, por muy, ¿cómo vamos a hacer? La ideología de género, la agenda no sé qué, tal, oh, mira lo que están. Mi gente, mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. Pero tiene que haber una decisión de nuestra parte de querer que el Espíritu Santo nos dé estas ideas, nos dé creatividad, nos dé todo lo que hay en el corazón de Dios para poder impactar nuestra generación. ¿Sí? Que Dios os bendiga. Muchísimas gracias.